Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en escuelas ni aparece en libros. La sociedad te entrenó para creer que ser amable, correcto y obediente te abriría puertas. Mentira. Esa máscara es tu condena. El mundo no respeta la bondad, respeta el poder. Aquí descubrirás las leyes invisibles que los reyes y estrategas usaron en secreto, armas psicológicas para dejar de ser presa y convertirte en intocable. Las emociones no son tuyas. Eso que llamas alegría, ira, calma o miedo nunca ha sido completamente privado. Son fuerzas invisibles que se filtran como humo en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio. El hombre ingenuo cree que su estado interno solo le pertenece, que puede enojarse en secreto o temer sin ser descubierto. Pero la realidad es brutal. Tus emociones son contagiosas, son virus que infectan a todos los que te rodean. Y si no lo entiendes, vives como anfitrión de un poder que otros manipulan a su favor. Observa una multitud. Basta que uno grite para que el miedo corra como fuego. Basta que uno sonría para que la tensión se disuelva. Las masas no piensan, replican. La mayoría de las personas son espejos, incapaces de sostener su propio estado interno. Se doblan, se reflejan, se adaptan. Aquí surge la primera ley del dominio. Si controlas lo que irradias, controlas lo que sucede alrededor. No necesitas hablar, no necesitas imponer. Tu atmósfera moldea la realidad de los demás. El débil siempre reacciona. Se deja arrastrar por las emociones ajenas, absorbe la duda, la inseguridad y el pánico de quienes lo rodean. El fuerte es distinto, no refleja, proyecta. Irradia calma en medio del caos, confianza en medio del miedo, claridad en medio de la confusión. Esa asimetría emocional es un arma más letal que cualquier amenaza visible, porque desarma al enemigo sin que él lo entienda. Los hombres que marcaron la historia lo sabían instintivamente. No necesitaban discursos interminables para someter. Bastaba con su presencia. Entraban en una sala y el aire se espesaba. La gente se corregía sola, bajaba la voz, ajustaba la postura. ¿Por qué? Porque sus emociones dominaban la atmósfera como una sombra invisible. Ese es el poder del contagio emocional, el dominio silencioso que te vuelve inevitable. Pero este poder exige disciplina. El error fatal es dejarse infectar por la debilidad ajena. Si absorbes la ira de los demás, pierdes claridad. Si reflejas su inseguridad, diluyes tu presencia. Cada vez que respondes sin cálculo, entregas una fracción de tu autoridad. Por eso, quien busca ser intocable debe blindar primero su interior. Nada de lo que ocurra afuera debe alterar el núcleo de tu estado interno. Tú eres el origen, no el reflejo. La técnica más avanzada es la asimetría deliberada. Cultivar emociones incompatibles con el entorno para desestabilizarlo. La multitud se dobla porque no entiende cómo puedes permanecer intacto mientras ellos se derrumban. Ese misterio es tu poder. Recuerda, la gente no reacciona a tus palabras, reacciona a tu energía. La calma es un arma. La confianza es un arma. La furia contenida es un arma. El dominio más absoluto no necesita violencia ni justificación, solo un estado interno tan sólido que se vuelve contagio. Y cuando tu presencia dicta las emociones de una sala, ya no eres una persona más. Eres la tormenta invisible que dobla la realidad a tu voluntad. La sociedad quiere que creas que la moral es un faro que guía a los hombres, una brújula que separa el bien del mal. Pero esa ilusión no es más que un disfraz diseñado para domesticar. La moralidad cambia con el tiempo, con la cultura, con la conveniencia de quienes dictan las normas. Lo que ayer fue condenado, hoy se celebra. Lo que hoy llaman virtud, mañana será visto como error. El vacío entre lo aceptable y lo necesario es el verdadero campo de batalla del poder. Ese espacio es el vacío moral. Allí no existen reglas universales, solo resultados. El ingenuo se aferra a la idea de que la justicia lo protegerá, que la decencia lo recompensará. Vive encadenado a la aprobación de los demás, pidiendo permiso para actuar. Pero el hombre que entra en el vacío moral sabe que no debe explicaciones,
que cada acción se mide únicamente por su eficacia. Esa claridad le otorga ventaja sobre todos los que aún dudan, sobre todos los que se detienen a preguntarse si está bien o mal. La verdad brutal es que todos son hipócritas. Los mismos que predican virtud se venden por interés. Los que exigen justicia se quiebran cuando la tentación los toca. Los que juzgan la crueldad de otros no dudan en ser crueles cuando nadie los mira. Esa contradicción es la grieta por donde entra el estratega. Mientras ellos se debaten entre su máscara y su deseo, tú avanzas con la frialdad de quien sabe que la moral no es una ley, sino una herramienta. Los gobernantes más temidos de la historia lo entendieron. No conquistaron imperios preguntándose si era correcto. Lo hicieron porque podían. No se mantuvieron en el poder obedeciendo reglas. Lo hicieron manipulando la moral como espectáculo. Mostraban virtud en público y ejercían crueldad en privado. Esa dualidad confundía a las masas, debilitaba a los rivales y consolidaba su control. La moralidad no era su límite, era su disfraz. Quien se atreve a entrar en el vacío moral experimenta algo que la mayoría nunca conocerá: claridad. Ya no se debate entre el deber y el deseo, ya no se paraliza por la culpa, ni se doblega por la aprobación. Cada movimiento es frío, calculado y justificado solo por el resultado. Esa libertad es aterradora para los demás, porque expone lo frágil de sus propias cadenas. Ellos te acusarán de cruel, despiadado, inmoral. Déjalos. Esas palabras son cadenas para quienes aún viven bajo el yugo de la ilusión. Lo que en verdad temen no es tu crueldad, sino tu independencia. Porque en el momento en que operas fuera de su marco moral, ya no pueden manipularte con culpa ni chantajearte con vergüenza. Ya no eres parte del rebaño que se disciplina solo. Eres el lobo que camina sin amo. Y en ese vacío, en ese espacio donde otros tiemblan, tú avanzas libre, inevitable, intocable. El vacío moral no es caos, es orden sin cadenas. Es la decisión sin remordimiento, la estrategia sin distracciones, el poder sin excusas. Solo los que se atreven a cruzarlo descubren la verdadera naturaleza del dominio, que la moralidad es un disfraz que se viste y se quita a conveniencia, mientras la voluntad fría y la acción calculada son las únicas leyes reales. El mundo se mueve bajo una contabilidad secreta que pocos perciben. Cada favor, cada gesto de bondad, cada concesión aparentemente inocente queda anotada en un libro de cuentas invisible. El ingenuo cree que la generosidad es gratuita, que dar sin esperar algo a cambio lo ennoblece. Mentira. La realidad es más brutal. Cada acto de bondad abre una deuda. Y esas deudas no se pagan con gratitud, sino con poder. Quien da a ciegas se convierte en esclavo de la balanza oculta. Los demás sonríen, agradecen y asienten, pero en silencio registran todo lo que recibieron. Guardan esa deuda como un arma para el momento oportuno, y cuando llegue, no dudarán en usarla en tu contra. El ingenuo se engaña pensando que la gente retribuirá con lealtad, pero lo que realmente buscan es equilibrio, ventaja y supervivencia. No se trata de gratitud, se trata de cálculo. El hombre estratégico entiende esta ley y la convierte en herramienta. Nunca concede sin medir el retorno potencial. Cada favor que otorga es un ancla, cada gesto calculado es una cadena que ata al otro. Quien sabe manejar la deuda invisible nunca se queda en desventaja. Siempre cobra con influencia, obediencia o silencio. Un solo acto de ayuda en el instante correcto puede producir más control que años de autoridad explícita. La clave está en la intención. El débil ayuda para ser aceptado, el fuerte ayuda para dominar. El débil perdona para mantener la paz, el fuerte perdona para generar una obligación futura. El débil busca validación, el fuerte acumula cuentas pendientes. Y cuando llega la hora no necesita gritar ni exigir. La otra persona ya se siente prisionera de esa deuda que nunca pidió, pero que no puede ignorar. El error fatal es confundir generosidad con estrategia. La bondad indiscriminada debilita, desgasta y convierte al dador en presa fácil. Cada sonrisa complaciente, cada concesión gratuita, es un ladrillo en la celda
que el ingenuo construye para sí mismo. La deuda invisible no desaparece, se acumula hasta que alguien la cobra con intereses. Los más astutos utilizan incluso la percepción de deuda como arma. No necesitan realmente haber hecho un gran favor. Basta con hacer que otros crean que lo recibieron. Ese sentimiento, esa presión silenciosa, basta para inclinar decisiones, sembrar lealtad forzada o generar culpa. El control más fuerte no se ejerce por imposición, sino por la sensación de obligación que nadie puede sacudirse. Esta es la ley cruel. En el campo de batalla de la vida cada interacción es una transacción. Los ingenuos creen que la amistad, el amor o la lealtad son dones puros. Los estrategas saben que son contratos invisibles. El primero termina pagando un precio que no entiende. El segundo maneja los hilos, convirtiendo cada vínculo en un libro mayor, donde siempre aparece como acreedor. Nada es gratis, nada se olvida. Cada concesión tiene un costo oculto y cada gesto, un interés acumulado. La gente puede negar esta verdad, pero tarde o temprano se arrodilla ante ella. El que domina la deuda invisible nunca pide permiso. Deja que los demás se encadenen solos, y mientras los ingenuos creen que ayudan al mundo, él gobierna desde las sombras con la única moneda que nunca pierde valor, la obligación silenciosa. El poder verdadero no espera a que la confrontación ocurra. No necesita que alguien cruce la línea para actuar. El dominio absoluto se construye antes, en la anticipación, en esa tensión silenciosa que obliga a los demás a corregirse sin que hayas pronunciado una sola palabra. Esto es el miedo preventivo, la sombra invisible que hace que todos midan sus movimientos 3 veces antes de hablarte, la presencia que reduce ambiciones y silencia rebeliones antes de nacer. El débil cree que el miedo surge después de una amenaza directa, que se impone con violencia o con gritos. Ese es el error de los torpes. El miedo más fuerte no se ve, se imagina. Es el fantasma de lo que podrías hacer, no de lo que ya hiciste. El simple hecho de que otros no sepan hasta dónde estás dispuesto a llegar los obliga a limitarse. Su duda se convierte en tu poder. Su autocensura es tu dominio. El secreto está en la moderación. Los maestros de este arte no actúan impulsivamente, no descargan su fuerza en cada situación. Dosifican, insinúan, dejan espacios en blanco para que la imaginación de los demás los rellene con sus propios temores. Una pausa calculada, una mirada prolongada, un silencio en el momento exacto. Estas son armas más efectivas que cualquier amenaza directa. El rival empieza a preguntarse, a dudar, a traicionarse a sí mismo antes de que tú muevas un dedo. La incertidumbre es tu aliada. Si eres predecible, la gente encuentra maneras de evadir tu influencia. Pero cuando cada gesto, cada palabra, cada elección tuya está cargada de ambigüedad, te conviertes en el enigma que no pueden descifrar. Ese misterio los paraliza. Te temen no por lo que haces, sino por lo que no logran anticipar, y en ese vacío de certeza, tu poder crece. El tiempo amplifica este efecto. Un rumor bien colocado, un silencio sostenido, un gesto en apariencia insignificante, se expanden en la mente de los demás hasta convertirse en tormenta. El miedo preventivo no necesita pruebas, porque la imaginación del enemigo es más cruel que cualquier castigo real. Ellos mismos multiplican tu sombra hasta que se sienten rodeados por ella. Aquí está la brutal verdad. Quien domina el miedo preventivo rara vez necesita actuar. Sus rivales se quiebran solos, reducen sus ambiciones, negocian desde la debilidad, se controlan a sí mismos para evitar un castigo que quizá nunca llegue. Y mientras ellos se encogen bajo esa tensión, tú permaneces intacto, imperturbable, soberano, pero este poder requiere disciplina. Mal usado se vuelve caricatura, exagerado pierde su efecto. El arte está en la paciencia, en dejar que la tensión hierva a fuego lento hasta moldear las mentes sin que lo noten. Nunca anuncies tu dominio, nunca muestres tu mano por completo. El miedo debe permanecer invisible, intangible, implacable, ser la tormenta en el horizonte, esa que nunca descarga el rayo pero que obliga a todos a buscar refugio, es la esencia del miedo preventivo.
Cuando dominas este arte, el mundo se inclina sin que lo ordenes, porque ya has cedido en silencio al peso de tu sombra. Desde el primer día de tu vida fuiste condicionado para buscar aprobación. Tus padres aplaudieron cuando seguiste las reglas, tus maestros sonrieron cuando obedeciste. La sociedad te premió con reconocimiento cada vez que encajaste en el molde. Te entrenaron para creer que agradar era sinónimo de seguridad, que ser querido era equivalente a ser protegido. Pero la verdad es brutal. La aprobación no es un premio, es una correa. Cada sonrisa que persigues, cada elogio que deseas, es un grillete invisible que te ata a la voluntad de los demás. El hombre débil mide sus acciones en función de la reacción ajena. Habla buscando asentimientos, actúa esperando aplausos, se quiebra al menor signo de rechazo. No se da cuenta de que cada like que ansía, cada palabra de validación que mendiga, lo convierte en dependiente. El depredador no necesita amenazarlo, basta con retirar la aprobación y el débil se doblega. Esa es la trampa. Esa es la prisión más común del mundo moderno. El poder comienza cuando matas esa necesidad, cuando entiendes que tu valor no está en el reconocimiento ajeno, sino en la fuerza con la que sostienes tu voluntad. Algo cambia para siempre. La gente deja de poder manipularte con halagos, chantajes emocionales o promesas de aceptación. Te vuelves impredecible, porque ya no respondes al guión social. Y esa imprevisibilidad es aterradora. La gente empieza a llamarte frío, arrogante, insensible. Déjalos. Sus acusaciones son la prueba de tu independencia. Cuando dejas de pedir permiso, tus decisiones se vuelven más claras. Cuando dejas de disculparte, tu presencia se vuelve más sólida. Cuando dejas de justificarte, tu palabra se convierte en ley silenciosa. Es entonces cuando descubres la verdadera libertad. Ya no actúas para agradar, actúas porque lo has decidido, y esa autonomía te vuelve magnético, inevitable, inquebrantable. Los hombres que la historia recuerda no fueron populares en el sentido banal de la palabra, no vivieron para ser queridos. Fueron temidos, respetados, odiados y envidiados, pero avanzaron con libertad absoluta, porque sus elecciones no pertenecían a nadie más que a ellos mismos. Ese es el precio y la recompensa de matar la necesidad de aprobación. Soledad aparente, pero dominio real. La mayoría nunca lo logrará. Seguirán buscando sonrisas, likes, validaciones y aplausos. Seguirán siendo previsibles, manipulables y débiles. Pero unos pocos, los que rechazan la correa invisible de la aprobación, alcanzan un nivel de poder que trasciende. Ya no juegan con las reglas del rebaño, ya no negocian con la aceptación. Son fuerzas inevitables que avanzan sin mirar atrás. Recuerda esta última verdad. La aprobación es una deuda constante que jamás se salda. Cada vez que la persigues, te conviertes en deudor. La libertad real exige romper esa cadena de raíz. Cuando matas esa necesidad, te conviertes en algo que la sociedad teme y respeta a la vez. Un hombre imposible de doblar. No eres parte de la multitud, eres la tormenta que la multitud observa con temor. Y en ese instante, cuando ya no necesitas que nadie te aplauda, has conquistado lo único que importa, tu libertad absoluta.